Hola, en el marco de la jornada académica del Servicio de Neurocirugía Hospital Miguel Pérez Carreño, traemos a continuación la eficacia del uso de técnicas de bloqueo lumbar para el manejo del síndrome de cirugía de espalda fallida. Recordemos que el síndrome de espalda fallida es un subgrupo de pacientes que cursa con un dolor lumbar o lumbosacro irradiado o no a miembro inferior y que esto se debe posterior a una cirugía espinal, ya sea un abordaje anterior o posterior. Condición donde el manejo ha sido controversial y que está asociado al impacto en la calidad de vida de los pacientes. Recordando que los pacientes con dolor crónico pueden cursar con eh, depresión, ansiedad u otro trastorno neuropsiquiátrico. El 10%, del 10 al 40% de los pacientes que llevan una cirugía espinal inciden en cirugía de síndrome de espalda fallida y que de este porcentaje estamos hablando que el 25 al 40% son aquellos que cursan posterior a una cirugía de descompresión, como la laminectomía descompresivas o cirugías donde se hace laminotomía y disectomía. Entre las diferentes etiologías que pudieran llegar a predisponer está la estenosis foraminal, la raquiestenosis, fibrosis epidural, arañoiditis o factores psicosociales, como la persistencia de actividades laborales y la ausencia de reposo. El trabajo realizado fue demostrar la eficacia de las técnicas de bloqueo lumbar, entre ellas el bloqueo facetario y bloqueo foraminal, en el manejo de síndrome de cirugía de espalda fallida, con la finalidad de establecerlas como parte del protocolo de acción para el manejo de pacientes de esta clase y evidenciar la mejoría de estos pacientes posterior a la aplicación de alguna de estas técnicas. La muestra de nuestra investigación fue de 12 pacientes, entre ellos masculinos y femeninos, que tenían un antecedente de cirugía espinal, pudiera ser única o múltiple, donde se involucra una artrodesis, y que cursara con dolor crónico lumbar mayor a 6 meses, con modificación del estilo de vida, uso de medidas farmacológicas y rehabilitación no exitosa. Los métodos con los cuales se realizó la investigación fue el bloqueo foraminal, que es la administración de esteroides y anestésicos en el foramen de conjunción a través del cual emerge la raíz nerviosa, el bloqueo facetario, que es la administración de esteroides y mezcla anestésica en la faceta articular del nivel afectado, y bloqueo del músculo erector de la espina para aquellos pacientes que cursaban con dolor axial que no irradiaba a miembros inferiores. En cuanto a los resultados obtenidos de esta investigación, podemos mostrar a través de esta tabla las diferentes características demográficas con las cuales tenían los pacientes. Tuvimos 9 pacientes con artrodesis lumbosacral, que era el 75% de los pacientes. La mayoría de los pacientes de una cirugía que se realizó más allá de 2 años. En solamente 41%, 5 de ellos habían sido reintervenidos en múltiples oportunidades y que en su mayoría, el 75%, había tenido una cirugía de más de 2 niveles. El tipo de dolor predominante fue el radicular, y bueno, aquí podemos demostrar en esta siguiente una comparación de cómo era el EVA, la escala visual análoga de respuesta al dolor de los pacientes, previo al procedimiento dibujado en rojo y posterior al procedimiento dibujado en amarillo, evidenciando que hay una mejoría considerable en cada paciente posterior a la realización del procedimiento para el alivio del dolor. Importante que se realizaron eh, 6 bloqueos foraminales, ¿verdad? 4 bloqueos facetarios y 2 bloqueos de director de la espina. Donde se obtuvo mejor respuesta fue en aquellos pacientes que se realizó bloqueo foraminal, obteniendo más del 50% de mejoría clínica evidenciado en escala visual análoga. La mayoría de nuestros pacientes, en un promedio, cursaban con un dolor en número de 8 y posterior al procedimiento lo clasificaban en 4. Podemos concluir entonces que el método más la utilización de técnicas de intervencionismo para dolor lumbar es un método efectivo en el manejo del dolor lumbar. El bloqueo foraminal es el que nosotros podemos recomendar y que logramos concluir que es una técnica efectiva para el manejo de síndrome de espalda fallida y que bueno, que esto pudiera mejorar el dolor en el periodo aproximado a un mes posterior a la realización de uno de estos procedimientos. Muchas gracias, queda atento a sus órdenes, el doctor Richard Lago, residente de 4.º año del Servicio de Neurocirugía.